Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo soy su hermano Jonathan Fuentes y quisiera hacer este videito hablando de un tema muy importante que se ve, ¿cierto? Unas discusiones que se ven en las redes sociales acerca de si es bíblico o no cubrirse con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que ver qué es lo que nos dice la palabra, qué es lo que nos dice la Biblia. Muchas de las personas que dicen que no es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo y llaman a esto algo esotérico, algo místico, ¿cierto? Comparándolo como si fuera prácticamente una invocación de los demonios. Eh, es totalmente, eso sí que es antibíblico, mi hermano querido. Eso sí que está fuera de la orden eh, doctrinal, ¿cierto? De lo que nos enseña la palabra de Dios. Y mayormente las personas que hacen este tipo de afirmaciones, ¿cierto? De que el cubrirse con la sangre no es bíblico, porque no aparece en la Biblia, porque no aparece literalmente escrito en la Biblia. Son personas bueno, primeramente son personas que son antipentecostales, que tienen fobia contra las iglesias pentecostales, están en desacuerdo con las doctrinas pentecostales, están, están prácticamente, según ellos, traumatizados, ¿cierto? Porque tuvieron vivencia en las iglesias pentecostales, vieron cosas de las cuales se escandalizaron y por eso salieron de la iglesia o de la denominación pentecostal y ahora están en otras denominaciones en la cual un poquito más tranquilas, que ahora son más estudiosos, pero dejan de lado lo que es el mover glorioso del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. Y dicen que ahora están bien. Bueno, y la mayoría de estas personas no es que al cambiarse de denominación que salgan de una iglesia pentecostal y se vayan, por ejemplo, quizá una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, una iglesia metodista, anglicana, lo que sea, ¿cierto? El asunto no es cambiarse de congregación, el asunto es que estas personas empiezan a desacreditar el lugar donde ellos nacieron, donde ellos se inculcaron, donde le enseñaron, donde conocieron al Señor y empiezan a desacreditar todas las prácticas que se hacen mayormente en las iglesias pentecostales, porque los que critican todo este mover del Espíritu Santo, y a veces estas palabras que nosotros utilizamos como cubrirse en la sangre de Cristo, mayormente nos lo realizamos nosotros los que somos de línea pentecostal, los que creemos en el mover genuino del Espíritu Santo, los que seguimos creyendo de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿cierto? Como lo menciona el libro de los Hebreos, y que Él sigue actuando de la misma forma, ¿cierto? Como actuó en la antigüedad, sigue actuando de la misma manera acá en estos tiempos. Bendito y alabado sea su nombre. Yo personalmente insisto en que Dios es el mismo, el Espíritu Santo no cambia, bendito sea su nombre, Dios no cambia, Jesucristo no cambia, bendito sea su nombre para siempre, y los dones del Espíritu, las manifestaciones, el hablar en lenguas, la sanidad divina, el don de discernimiento, el don de profecía, el don de sanidad, siguen estando más vigentes que nunca. Siguen estando. Entonces, pero hay tristemente personas, ¿cierto? Hermanos en Cristo que salieron de esta iglesia, ¿cierto? Que se creen en el poder de Dios, creían en las manifestaciones, en las danzas, en todas estas cosas que yo creo y sigo y las defiendo, por supuesto, porque es lo que creo con todo mi corazón. eh, Empiezan a desacreditar eh, quizás palabras que utilizamos nosotros o cosas, ¿cierto?, que se ven en las iglesias pentecostales que quizás en las otras iglesias no se ven. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué pasa esto? Algunos dicen, no, es que yo desde que entré a estudiar, desde que comencé a meterme más a profundidad con la palabra, vi que en realidad esas frases que utilizan los pentecostales ya no aparecen en las escrituras. Bueno, si es porque hay cosas que no aparecen dentro de las escrituras por frases, palabras que nosotros utilizamos en la escritura, así como nosotros somos trinitarios, por supuesto, tampoco deberíamos utilizar, por ejemplo, la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Si es por utilizar un argumento de que no aparece en la Biblia, no se puede utilizar, como enseña este pseudo pastor Juan Manuel Vaz, que es un tipo que salió de la iglesia pentecostal y ahora se fue a otra denominación bautista, porque estudia en un seminario bautista de los Estados Unidos, y se dedica a hacer videos desacreditando los pentecostales, las prácticas pentecostales.
Y hay mucha gente, incluso pentecostal, que se cree el cuento de lo que enseña este tipo. Difícilmente pueda tener mi respeto porque él no respeta a nadie tampoco, no respeta, ¿cierto?, a los pentecostales, prácticamente la denominación de él o la iglesia de él prácticamente es la única que está bien, se junta con otro personaje también que para mí no es pastor, para mí es un youtuber, ¿cierto?, que lo único que sí que se dedican a desacreditar a gente en las redes sociales, son predicadores youtubers, gente que quiere hacerse famosa, porque por la palabra no tienen gracia, por lo tanto Dios... el Señor no los bendice, no los hace conocido por llevar un mensaje sano, un mensaje prudente, un mensaje puro, sino que la herramienta que ellos tienen que utilizar es el hacer daño, ¿cierto? El desacreditar prácticas, ¿cierto?, de la otra iglesia que ellos tuvieron, y esa es la forma de hacerlo. Pero bueno, en fin, volviendo al asunto, muchos dicen, no, yo desde que empecé a estudiar, me di cuenta desde que me metí al seminario bíblico, desde que me metí a la escuela bíblica, a estudiar teología, me di cuenta de que los pentecostales están mal y que estas cosas no aparecen en la Biblia. Bueno, si no aparece en la Biblia tampoco, a veces uno dice Dios te bendiga. ¿Y dónde la Biblia dice que los hermanos se referían a Dios te bendiga? Tampoco aparece, hermano querido. Hay muchas cosas que la palabra Biblia incluso tampoco aparece en la Biblia. ¿Pero por qué le decimos Biblia si tampoco aparece en la Biblia? Bueno, porque históricamente, ¿cierto? La palabra Biblia viene de Biblo, ¿cierto? Un lugar que se encontraba en la parte de Medio Oriente, y de ahí se utiliza, ¿cierto?, esa palabra que significa biblioteca, ¿cierto? Y de ahí viene la palabra Biblia, pero no porque aparezca en la Biblia, no, nosotros no lo vamos a decir, o sea, y tampoco son cosas que afectan a la doctrina, son cosas sanas. Ahora es diferente que si yo dijera, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo, Dios me reveló, o vi a través de las Escrituras que el Espíritu Santo no es Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es una blasfemia. Eso sí que es una blasfemia, y altera de manera tajante lo que son las Escrituras. O dijera, no, sabes que yo a través de las Escrituras me di cuenta que en verdad Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Sabiendo que Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que Jesucristo es Dios, o sea, siendo Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y yo dijera, no es Dios. Entonces, eso es alterar la palabra, cosa que también es una blasfemia que enseña la secta de los testigos de Jehová. O dijera, por ejemplo, ¿sabes qué? Me di cuenta y vi a través de la palabra que la Biblia no menciona la Trinidad. No como la palabra, no como el verbo Trinidad, sino como en sí la doctrina de la Trinidad. Cosa que es algo que no se puede, es irrefutable, hermano querido. Porque desde el Génesis hasta Apocalipsis aparece la Trinidad. Le daré un versículo, usted es cuestión que solamente lea 1 Corintios 13, 2 Corintios 13, versículo 13, aparece la Trinidad. En el mismo principio, en el principio era el verbo. Y cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, ahí está hablando de una pluralidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece lo que es la Trinidad. Cuando el Señor fue bautizado, ¿cierto? Salió de las aguas, se posó, ¿cierto?, una paloma que representa, de forma corporal, representa al Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Estamos viendo la Trinidad. Entonces, claro, hay cosas que nosotros no podemos, son irrefutables, o sea, son cosas que no podemos contradecir. Pero hay cosas que si nosotros nos atrevemos a decir que eso no está en la Biblia, es una blasfemia, y eso sí que contradice la palabra. Pero hay cosas que quizás no están en la palabra, en la Biblia, escritas, porque el apóstol Juan dice en su último versículo, si se escribían todas las cosas que el Señor hizo, no habrían libros en el mundo donde se pudiera escribir, plasmar, ¿cierto? Todo lo que el Señor hizo. Hay muchas cosas que el Señor no hizo y no están en la palabra. Pero eso no quiere decir que porque no aparece en la Biblia, no se hicieron. Hay muchas, por ejemplo, quizá la sanidad divina, por ejemplo. En el libro de los Hechos quizás hubieron muchas veces que los apóstoles quizás pusieron la mano sobre, o los evangelios quizás pusieron la mano sobre los discípulos, sobre la gente, y quizás mucha de esa gente no se sanó. Pero eso no está registrado en la Biblia. Pero eso, al no estar registrado en la Biblia, no quiere decir que no haya sucedido. Puede que haya sucedido. Hay cosas que, todas las veces que los apóstoles colocaban las manos a la gente la sanaba. Posiblemente más de alguna vez quizás no se sanaron. Pero sí la Biblia registra que sí se sanaron. Entonces hay muchas cosas en la palabra de Dios
que no están escritas y eso no significa que nosotros no podamos utilizarlas. Otro ejemplo, viene a mi mente un ejemplo. Cuando el Señor profetiza, ¿cierto?, sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada cuando el Señor decretó esa sentencia sobre Jerusalén y sobre el templo. En la Biblia no aparece escrito que el templo fue destruido. ¿El templo fue destruido o no fue destruido? Sí fue destruido. ¿Cómo lo sabemos? ¿Lo sabemos por la Biblia? No lo sabemos por la Biblia. Lo sabemos por la historia. Aunque Jesús lo predijo y eso se tenía que cumplir porque era palabra de él. Eso se cumplió 40 años después de la profecía del Señor. Se cumplió en el año 70. Tito, el general Tito, hijo del César Vespasiano, ellos sitiaron la ciudad y la destruyeron. El templo lo destruyeron, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que eso sucedió? La Biblia no lo explica. Bueno, existe un historiador, cierto judío, de la línea sacerdotal que era descendiente de saduceo, del primer siglo, que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo explica y habla y registró ese asunto en su libro Guerra de los Judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Pero que eso no quiere decir, o que no esté registrada en la Biblia, pero eso no quiere decir que al no estar en la palabra no sean bíblicas, bendito sean, o sea, que sean escritas literalmente. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, estas personas siempre están desheredando, no, es que el cubrirse con la sangre de Cristo no es bíblico. No aparece en la Biblia el cubrirse con la sangre de Cristo. Bueno, las escrituras son claras. Y ahora el asunto, ¿cuál es el problema que yo diga? ¿Cuál es el pecado? ¿O cuál es lo tan terrible, como decía Juan Manuel Vaz, de que yo diga esté en peligro, o sienta, no sé, me sienta atribulado, o me sienta la presencia del enemigo atacando mi vida, mi familia, lo que sea, y yo diga, Señor, cúbreme con tu sangre, o yo o cualquiera de ustedes se encuentra en un peligro, en cualquier dificultad, ni Dios lo quiera, y uno dice, clama la sangre del Señor, diga, Señor, por favor, cúbreme con tu sangre. Yo lo he dicho miles de veces y lo seguiré diciendo. ¿Cuál es el pecado de eso? ¿En qué afecta a la doctrina decir eso? Es que a veces, hermanos, somos demasiado inmaduros. Hay pastores que son demasiado ignorantes, hermanos, son demasiado inmaduros, discutiendo por tonteras. ¿En qué afecta eso a la doctrina? En nada. En nada. Y más encima no solamente es que enseñen a su iglesia, es que eso no es bíblico, es que eso no se puede decir. No, es que el asunto va más allá. El asunto es que estas personas comparan eso con un asunto, con un tema de brujería, por hermano querido. Con un tema como que prácticamente uno está invocando el diablo, está invocando los demonios, está un tema esotérico, un tema de magia negra prácticamente. Eso es peligroso, hermano querido. Eso es terriblemente peligroso. Entonces, claro, cuando ya no se está de acuerdo con un asunto, un tema, la mejor forma es de calificarlo como algo satánico, como algo que no es de Dios, y si no es de Dios, es del diablo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, me gustaría que fuésemos al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6 y el versículo 13, vamos a partir del versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás. Ojo con esta palabrita. Calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra calafatear? Bueno, la palabra calafatear en otras traducciones se traduce que la cubrirás. La vas a cubrir con brea, ¿cierto? Y la palabra calafatear, o la palabra, en realidad la palabra que se utiliza acá en el hebreo, para que utilizó la Reina Valera como calafatear o cubrir, es la palabra kafar. ¿Qué significa kafar? Lo mismo, la palabra kafar significa cubrir. Es una palabra, bendito sea el nombre del Señor, que se utiliza 102 veces en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Se utiliza 102 veces en el Antiguo Testamento
Y no solamente significa cubrir la palabra kafar, que la Reina Valera, como digo nuevamente, lo traduce como calafatear. Hay otras traducciones, por ejemplo, como las traducciones antiguas, algunas modernas que la utilizan como la... no, se me fue la betún, la betuarás, algo así. Pero es la palabra betún, que es para cubrir, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, 102 veces se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento y 72 veces se utiliza la palabra que es la misma traducción de kafar, que es para cubrir, y también se utiliza la traducción de kafar, que es expiar. Entonces, calafatear, cubrir, es lo mismo que expiar. ¿Qué significa expiar? Limpiar, perdonar, cubrir. Ese es el significado, ¿cierto? De calafatear, de cubrir. Dice, y la cubrirás con brea, perdón. Y la palabra brea es cofar. El verbo es cafar. Y el objeto con lo cual se va a hacer es cofar. Y cofar se traduce también como redención. Es la herramienta que se utiliza para cubrir eso. Hay que redimir eso. Por lo tanto, si nosotros leyéramos el versículo, diríamos, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos alto en él, y la expiarás con redención, por dentro y por fuera. Eso es lo que diría una traducción más certera. No estoy diciendo que la Reina Valera esté equivocada, no está equivocada, pero una traducción más certera, según el contexto bíblico, en el contexto hebreo, dirá, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la expiarás o la calafatearás con brea o con redención por dentro y por fuera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la palabra kafar significa expiación. Y el verbo, ¿cierto? Para cubrir. ¿Qué nos cubre a nosotros? Cuando uno dice, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo, ¿uno está alterando la palabra? No. Uno al final está utilizando la misma palabra que se utilizó para cubrir el arca de Noé. Es como que dijéramos que el arca somos nosotros, pero el que cubre esa lluvia, ¿cierto? Ese juicio, esa tormenta, ese pecado, es la brea, ¿cierto? ¿Y qué es la brea? Es la redención. ¿Quién da la redención? Es nuestro Señor Jesucristo. Él nos cubre, su sangre nos limpia de todo pecado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, en el libro de Levítico aparece, ¿cierto? O cuando se construye, mejor dicho, el tabernáculo en el desierto, esta especie de carpa, ¿cierto? Donde se manifestaba la gloria de Dios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, donde se hacían los sacrificios. Bueno, dentro, ¿cierto? De una de las cámaras eh, eh, del tabernáculo, había un cofre, ¿cierto? Y ese cofre se conoce como el arca de la alianza, el arca del pacto, se le llama, ¿cierto? Donde se manifestaba la presencia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y esa cajita, que es un cofre, ¿cierto? Donde se manifestaba la gloria de Dios, tenía una especie de tapa, y en esta tapa con dos querubines, ¿cierto? Que cubrían la gloria del Señor. En ese lugar se rociaba sangre que representaba la expiación por el pecado. Eso se llama, esa tapita del arca se llama propiciatorio. Y el propiciatorio, la palabra propiciatorio viene de la misma palabra kafar. Viene de la misma palabra expiar, es lo mismo, expiación, propiciación, cubrir, kafar es lo mismo. Y kofar, que es el objeto, es redención. O sea, está hablando el Señor de cubrir algo, de perdonar algo, de taparlo, de protegerlo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De perdonarlo. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces existía, ¿cierto? Esa tapa del cofre del arca que se llamaba el propiciatorio, que es lo mismo, que significa lo mismo que expiación. Y es claro, porque ahí mismo se rociaba sangre para que el pecado, ¿cierto?, del pueblo, para que el pecado sea perdonado, incluso el pecado del sumo sacerdote. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Entonces, desde ya en el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con un plan de redención. Amén. Donde la sangre está involucrada. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar en la Biblia.
en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Aquí estoy con Biblia en mano, estoy con un computador, no estoy con nada de esas cosas, porque no me gusta, no digo que sea malo, pero me gusta utilizar la Biblia. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice así. Y Él es ¿Quién es ese Él? Ese es Jesucristo, bendito sea su nombre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él, repito nuevamente, es la propiciación. Bendito y alabado para siempre. No es que el Señor dice, y seré propicio a vuestros pecados. Es decir, que la palabra propiciación viene de la misma palabra expiación. Y la palabra expiación viene de la misma palabra que es kafar, que significa cubrir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es que acaso el Señor no cubre nuestros pecados? El Señor no hace expiación por nuestros pecados. El Señor no hace redención por nuestros pecados. Claro que sí. Ahora, la palabra redención también se utiliza. Quizás en la Reina Valera 1960 no se utiliza la palabra redención, quizás se utiliza la palabra quitar, que prácticamente es lo mismo. Pero cuando uno está hablando de redención, está hablando porque el Señor nos redimió de la muerte, nos redimió del pecado, nos limpió, nos purificó. Bendito y alabado sea su nombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, con Biblia acá. Primera de Timoteo, ¿dónde está Timoteo? Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 6. Mira, dice la Reina Valera, 1960, que es mi versión favorita. El cual se dio. ¿Quién es ese cual? Ya voy a leer desde el versículo 5 para que se entienda el contexto. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo hombre. Un texto evangelístico que muchas veces utilizamos, ¿cierto?, cuando estamos evangelizando en las calles. Versículo 6 dice. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién se dio en rescate? Jesús. Jesucristo, nuestro Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí la palabra que se utiliza, rescate. Si nosotros leemos la versión, por ejemplo, la versión de 1573, que es la Biblia del Oso, una versión antigua que a mí me gustan las versiones antiguas porque me da la sensación de que es un lenguaje más literal, no dice la palabra rescate, utiliza la palabra redención. Ahora, si queremos utilizar, algunos te dicen, pero es que la Biblia del Oso es una Biblia muy antigua, a veces no se entiende mucho lo que dice. Bueno, hay una Biblia más moderna que se llama la Biblia del Jubileo. Y la versión del Jubileo también no utiliza la palabra rescate, sino que utiliza la palabra redención. O sea, nosotros vamos a leer entonces, el cual se dio a sí mismo en redención por todos. ¿Quién? Jesucristo. Es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para cubrir, para expiar, para hacer propiciación, para perdonar. Bendito y alabado sea. ¿Dónde? ¿Por qué dicen que cubrirse con la sangre de Cristo no es bíblico? Si aquí la misma palabra de Dios lo está diciendo, que es plenamente bíblico. Entonces, ¿sabes lo que discuten estas personas? Ellos quieren que diga que Juan dijo literalmente, Señor, cúbreme con tu sangre. O Pedro dijo, Señor, cúbreme con tu sangre. No lo va a encontrar. Así como tampoco va a encontrar que el apóstol Pedro diga, o que Jesús haya dicho, escudriñen la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque se utiliza otra palabra. El Señor dice, escudriñar las Escrituras. No, es que si no dice la Biblia. No, pues es lo mismo, hermano. Cuando el Señor le dio el mandamiento a Josué, me parece 1:8 creo que es. Cuando le dice, meditarás en la Biblia día y noche. ¿Dice la Biblia? No. Meditarás en mi palabra, dice, día y de noche. Cuando le dijo a Moisés, hazte 2 tablas de piedra, ¿cierto? Le dijo, hazte 2 tablas de piedra o hazte 2 Biblias de piedra. Le dijo, hazte 2 Biblias de piedra. No, le dijo, hazte 2 tablas de piedra. Entonces, claro, la palabra Biblia no aparece, pero la utilizamos igual porque es lo mismo, da alusión a eso. Pero estos personajes quieren que la Biblia diga,
Jesús dijo, cúbranse en la sangre de Cristo, no aparece. Pero la Biblia da luz, ¿cierto? Nos ilumina para entender de que la sangre de Cristo está vigente y que la sangre de Cristo tiene poder. Y sigue actuando más vigente que nunca. Gloria al Santo para siempre. Entonces es una estupidez, hermano querido. Hay cosas que la gente quiere ver en la iglesia. Es que fumar no aparece en la Biblia. Por lo tanto, yo fumo. No, no porque no diga que no se puede. La Biblia dice no fumes. Usted va a tomar, ¿cierto? Va de forma lícita el fumar. No. La palabra de Dios enseña claramente que todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Y ahí podemos hacer alusión a muchas cosas. A la glotonería, al alcohol, al cigarro, a la droga, a muchas cosas. Pero ¿qué quiere usted? ¿Que diga no se puede fumar? ¿No se puede tomar? ¿No se puede fumar marihuana? No va a encontrar eso, hermano querido. Porque el lenguaje en primer lugar... Ahora, si nosotros hiciéramos una Biblia, si el Señor entregara cierto esa revelación ahora, en el siglo XXI, en el 2024, quizá el Señor te diga, dentro de los 10 mandamientos, no fumarás marihuana, no le serás infiel a tu esposa, no tendrás relaciones sexuales fuera del matrimonio, no veas pornografía. Quizás lo dirá así, pero el lenguaje hace 2000 años atrás, donde se escribió el Nuevo Testamento en griego, y no solamente uno dice se escribió en griego koiné, no se escribió no solamente en griego koiné, porque el griego creo que me parece que son como 7 verbos diferentes que se utilizan para el griego. Existía el griego koiné, y koiné significa común popular, que era el griego que todos hablaban, que la gente del vulgo, que toda la gente del común popular, que la gente popular lo hablaba. Existe el griego jónico, existe el griego ático y existe el griego ptolomaico. El jónico era como el griego, ¿cómo se puede explicar? Como el griego un poco vulgar, no vulgar, pero básico, que posiblemente las cartas de Pedro fueron escritas con ese griego jónico. Existe el griego ático, que es el griego rico, el griego clásico, el griego que utilizó Aristóteles, ¿cierto? El griego que utilizó Platón, para escribir la República, por ejemplo. La metafísica de Aristóteles también se escribió con ese griego ático. Un griego de los filósofos, o sea, un griego lindo. Y no solamente ellos, sino que también Lucas, el médico amado, el historiador Lucas, escribió su Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y el libro de los Hechos en ese griego ático. Y también existe otro griego, que es el griego ptolomaico. Y el ptolomaico es el griego jurídico, el griego de los abogados. Ahora, ¿qué carta se escribió con ese griego? Bueno, se escribió el libro de Romanos. Romanos se escribió con un griego ptolomaico, que es un griego jurídico de los abogados, y Pablo, la carta la escribió Tercio, ¿cierto? Pero el que dictó la carta, por supuesto, fue Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay muchas cosas, hermano querido, que nos aparecen en la Biblia y nosotros no podemos decir que son herejías. Para mí son inmadureces, gente que le anda buscando la quinta pata al gato. Gente que ha dejado de orar, simplemente. Han dejado de orar, han dejado de buscar el rostro del Señor. Han dejado el ayuno de lado, han dejado la oración y han dejado la lectura de la palabra. Porque incluso si quisiéramos ser más bíblicos, bueno, si queremos ser bíblicos, seamos bíblicos entonces. ¿Dónde la palabra del Señor dice, vayan y estudien teología? Hermano Jonathan, ¿usted está en contra de la teología? Por supuesto que no, si yo mismo he hecho un diplomado, yo tengo diplomado, también he estudiado lenguas bíblicas. ¿Dónde dice en la palabra del Señor que hay que ir a estudiar teología? Cuando en honor a la verdad, el Señor a los que le dio más duro fueron a los profesionales de la época, a los fariseos, eran los abogados, eran los universitarios de su época. Y en ese tiempo no cualquiera iba a la universidad, ahora cualquiera va a la universidad, pero en ese tiempo no cualquiera estudiaba, por hermano. Entonces la gente preparadísima, a los que el más duro le dio fueron los fariseos. ¿Por qué? Porque en vez de escudriñar la ley de Moisés, esto estaban escudriñando mal los comentarios de los rabinos de aquella época. Posiblemente Gilel, Shammai, no tengo idea. Entonces el Señor les dijo, por eso el Señor les dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero eran ellos, pero dijo, pero sois vosotros los que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces esta misma gente era la que no quiere escuchar la palabra, no quiere leer la Biblia. Y es la misma gente de estos tiempos que no quiere leer la Biblia, que prefiere leer libros. ¿Usted vende libros? Sí,
Perfecto, pero yo nunca voy a poner los libros por encima de la palabra, por encima del ayuno, por encima de la oración, porque el mandamiento de Cristo fue claro. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el mandamiento de Cristo, hermano? Bueno, el mandamiento de Cristo fue el siguiente: escudriña la palabra. Juan 5:39. Porque ellos dan testimonio de mí. Lo he repetido 3 veces. ¿Cuál otro mandamiento? Cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. Un mandamiento, ¿cierto? Me parece que en Mateo capítulo 12, por ahí está, no recuerdo muy bien, 11, tienen que ayunar, ¿cierto? El otro es orar. Hay que orar, Jesús lo dijo. Es que lo dijo Pablo, es que lo dijo, no, bueno, que lo dijo Pablo, pero Jesús lo dijo primero. Hay que orar para que no caigáis en tentación. ¿Dónde Jesús te dice, vayan y estudien, dejen de lado el ayuno y saquen un doctorado, hagan una maestría en divinidades? ¿Dónde dice eso el Señor? No lo dice. Es que seamos bíblicos entonces. Pues si usted quiere ser bíblico, bueno, seamos bíblicos. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Por qué lo hace si no aparece en la Biblia? Dije, ¿Jesús no te lo mandó a hacer? No aparece. Ahora, ¿es malo hacer eso? No, eso es excelente, estupendo. Si usted tiene los medios, hágalo, prepárese. Pero no ponga primero las lecturas, las terceras lecturas o terceras personas, ni ponga primero las otras actividades cuando el mandamiento es escudriñar la Biblia primero. Y lo que escribió este comentarista, yo tengo que ir primero a la Biblia, a ver si lo que está diciendo ese comentarista es bíblico o no. Si no es bíblico, lo desecho. No es bíblico lo que está diciendo este hombre. ¿No entiendes? Hay teólogos que dicen que ya no hay que ayunar, hermano. ¿Cómo es? Cuando el ayuno dice que rompe las trabas del diablo para dejar ir libre a los quebrantados y para que rompáis todo yugo. ¿Cuál yugo? ¿Un yugo de madera? No, un yugo del diablo, si el diablo está vigente. La palabra del Señor dice que no ignoramos sus maquinaciones. Hay gente que cree que ya porque se metió a estudiar teología, ya cree que prácticamente el diablo no existe, que el diablo está atado, hermano. Es una herejía, es una estupidez, hermano. El diablo está más vigente que nunca, haciendo daño, destruyendo la iglesia, enfriándolo. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Lees el libro del doctor Tanto. Y ahí se amanecen leyendo la Biblia. A mí me da risa a veces, aquí buscando el rostro del Señor, y me amanecí leyendo el libro. ¿Y por qué no mejor nos amanece orando? ¿Por qué mejor nos amanece leyendo la palabra? ¿Es malo ejercitarse en otras cosas? No es malo, pero hay cosas mucho más beneficiosas que son las cosas que el Señor demanda. Entonces, si queremos ser bíblicos, en ningún lado la palabra enseña que hay que ir al instituto bíblico. ¿Es malo? No es malo, es bueno, hágalo. Pero tampoco usted esté criticando a los demás, por hermano. Tampoco esté criticando porque el hermano utiliza esa palabra. ¿Qué malo tiene eso? Entonces yo no sé, hermano, yo no sé qué les pasa. Parece que se les subió el ego, se les olvidó que en su momento hablaron en lengua, se les olvidó que en su momento danzaron, se les olvidó que en su momento también alabaron al Señor. Ahora se están metiendo tanta herejía en la iglesia, hermano querido. Se pusieron permisivos, ahora se hacen tatuajes, los pastores haciéndose tatuajes, hermano querido, cuando la Biblia claramente dice que uno no puede hacer eso. Lea la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice literalmente, no se hagan tatuajes. Y no estamos hablando de gente, no estamos hablando de gente que en el mundo se hizo tatuaje y llegó al Cristo, se convirtió y ahora tiene tatuaje. Eso no se puede borrar. Pues, o sea, ¿cómo uno no está criticando a esas personas? Pero es diferente cuando tú, conociendo la verdad, estando dentro de la iglesia, siendo ministro, siendo pastor, siendo evangelista, siendo líder de alabanza, corista, lo que sea, estando en la iglesia, vas y te haces un tatuaje. Eso es un pecado, hermano. Y Dios te va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta por todo eso. Es que la iglesia está muy permisiva, hacen lo que quieren. Ese es el asunto. Y cuando tú le hablas de volver a la senda antigua, volver a la sana doctrina, se molestan, les carga, les ofende. Para ellos la sana doctrina, dicen, sana doctrina, falda larga, lengua larga. Mira el argumento que toman. Y nadie está hablando de esas cosas. Y yo las respeto. Yo respeto eso. Porque yo cuando me convertí al Señor, yo hace 30, quizás 20 años atrás, cuando era niño, siempre veía a la gente pasar, no como ahora, porque esas procesiones prácticamente ya ni se ven. Alguna que otra iglesia que he visto que lo hace, pero ya no se ven. Hermanitos, ¿cierto? Parados en la esquina, haciendo procesión. En ese tiempo existían los megáfonos, no existía la tecnología que hay ahora. Pero ¿cómo identificaba que eran evangélicos?
¿Por qué? Porque la mujer se andaba con su faldita, como correspondía, quizás su pelo largo, no me acuerdo mucho, pero quizás su pelo largo, su vestimenta como evangélica, el hombre con su Biblia, ordenadito, con su corbata, y no estoy haciendo apologética de la corbata, ni del terno, ni de la falda larga, esas cosas. Pero el evangélico se diferencia de los demás. O sea, usted quiere ir a evangelizar con una polera apretada y con los brazos todos llenos de tatuajes y mostrando, debería darte vergüenza. Eso debería darte vergüenza. Porque esas cosas uno las hacía en el mundo. Yo en el mundo quería tatuarme. Gracias a Dios que nunca lo hice. Pero me quería tatuar. Y ahora me di cuenta y digo, pero ¿cómo es posible si yo tenía esa mente en el mundo? ¿Cómo en la iglesia voy a hacer eso? ¿Cómo voy a contaminar mi cuerpo? Y definitivamente la gente que lo está haciendo es gente que está dormida. Gente que el Espíritu Santo ya no lo está dirigiendo, ya no lo está hablando. Por soberbio, por engreídos que son. Tienen que humillarse, tienen que volver al ayuno, a la palabra, para que la palabra le hable claramente. Dejen de estar discutiendo por estupideces. Miren que cubrirse la sangre de Cristo es diabólico, esotérico, es brujería. Que el Señor reprenda a ese diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. A eso hay que reprender. Esas son obras de Satanás, porque está haciendo daño. ¿Qué daño tiene cubrirse en la sangre esa sangre maravillosa, sangre preciosa que el Señor derramó por nosotros? Eso es bíblico y lo estamos viendo a través de la palabra del Señor. Bueno, pero como decía antes, uno veía a la gente, nota, ese evangélico. ¿Por qué? Porque tiene su identidad. ¿Cómo usted identifica un mormón? El mormón también tiene su identidad, aunque es una secta, pero tiene su identidad. Andan de blanco, andan con su piocha aquí con el nombre, ¿cierto? Anda un negrito y un rubio a veces. Andan de dedo, andan caminando. ¿Cómo se identifica un testigo de Jehová? El testigo de Jehová se identifica porque anda, ¿cierto?, con su sombrerito, anda de casa en casa tocando la puerta, anda con un maletín. Bueno, mi mamá fue testigo de Jehová, yo conozco esa doctrina del rey del derecho. Sé lo que es eso. Entonces, pero tienen su identidad. Aunque ellas son sectas, tienen su identidad. El evangélico también tiene que tener su identidad, pues, hermano. ¿Por qué lo critican? ¿Por qué critican a los hermanitos así? No, tiene que avergonzarse de querer imitar al mundo. De eso tiene que avergonzarse usted, porque si usted verdaderamente salió del mundo, usted es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El Señor dice en Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. No se acuerden, hermano querido. ¿Por qué quieren volver atrás? ¿Por qué quieren imitar al mundo? ¿Por qué la música cristiana? ¿Por qué quieren involucrar combinar la música del mundo con la música cristiana? Si el Señor dice claramente con himnos, con cánticos, con salmos, alabando al Señor en el corazón. La música cristiana es una música diferente. Es diferente. Nosotros tenemos que imitar al mundo, hermano querido. Por eso las iglesias están como están. Ya el Señor no se manifiesta como antes. Por lo mismo, porque lo han sacado. La gloria del templo se ha ido, como aparece en el libro de Ezequiel. Tenemos que volver a la senda antigua. Mira, la palabra del Señor dice, cuando dice... no sufrirán, la Reina Valera 1960 dice, porque no sufrirán la sana doctrina. No la sufrirán. Hay unas versiones diferentes, no me recuerdo cuál, me parece, no sé cuál, no recuerdo muy bien. Dice, no soportarán la sana doctrina. No soportarán no la van a soportar, no la van a resistir, les va a molestar, les va a hablar la palabra, no quiero escuchar eso. E incluso la Biblia, la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, 1573, esa versión dice, y tendrán los oídos sarnosos, no soportarán la sana doctrina y tendrán, Reina Valera 60 dice, tendrán comezón, es decir, que les va a picar, les va a dar como una infección. La Biblia del Oso dice, y tendrán los oídos sarnosos, imagínense, qué terrible, no quieren escuchar. Imagínate tu oído con sarna. Cuando tiene una otitis, una infección, te pica, te duele. Imagínate una sarna al oído. Así se siente la persona cuando tú le hablas la sana doctrina. Y se ofenden. ¿Por qué nos va a molestar si la sana doctrina es volver a la Biblia? La senda antigua, parados los caminos, es detenerse, mentalizarse, decir estoy caminando por el camino correcto. No, si no estoy caminando por el camino correcto, esto no es lo que enseña la Biblia, tengo que volver a la Biblia. Eso es la senda antigua. Como decía un predicador, es volver a las tablas de la ley, es volver al Sinaí, al monte Sinaí, donde se le entregaron los mandamientos a Moisés, y donde Pablo también estuvo en el monte Oreb, que es el mismo monte Sinaí,
Y estuvo ahí y Dios le entregó la revelación del Evangelio. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Volvamos a la palabra del Señor. Entonces, cubrirse con la sangre de Cristo es bíblico. Claro que es bíblico. Hemos visto contextos de la palabra. Gloria al Señor. Y no, por lo tanto, la palabra cubrir es cafar. ¿Cierto? Pero estamos hablando de cubrir con la sangre. ¿Cierto? La palabra cubrir es cafar. Vamos a hacer como una pequeña síntesis. En el libro Levítico, ¿cierto? Cuando se erigió el tabernáculo, había un lugar, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y la tapa del arca del pacto, ¿cierto? Donde estaban los dos querubines que cubrían la gloria del Señor, se rociaba sangre. Esa tapas del arca del pacto se conoce como el propiciatorio. Propiciatorio viene de la palabra propiciación, expiar, es lo mismo, expiar, cubrir, tapar, perdonar, es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el cubrirse en la sangre del Señor cuando estamos en peligro, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando, no sé, una crisis. Señor, necesito, lávame en tu sangre, límpiame. O cuando hay un pecado, perdóname. Necesito tu perdón, necesito tu protección divina en este momento difícil. Eso es bíblico, mi hermano amado. Eso es bíblico. Bíblico es refutar eso. O sea, antibíblico es refutarlo. Porque bíblico es, mi hermano amado. Hay otros versículos también, mi hermano amado. Por ejemplo, en el mismo Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor. ¿Dónde está? Hablando de la sangre, porque estamos hablando de la sangre, por supuesto. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación, redención, cubrir, propiciación, es lo mismo. Y yo la os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará limpieza, es decir, expiación de la persona. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta que la palabra expiación es bíblica? Gloria al Señor. Por ejemplo, busquemos en Isaías. En el caso, ¿se acuerdan del caso del profeta Isaías cuando el serafín purificó sus labios? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Es 6:7. Isaías capítulo 6, versículo 6 y 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Gloria al Señor. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. La misma palabra kafar, quitar. Bendito sea el nombre del Señor. O es la palabra expiación, que significa redención. Perdón, me estoy equivocando. La palabra es kofar. Bendito sea el nombre del Señor. Kofar, que es quitar. ¿Y qué significa quitar? Significa redención, redimir. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es kofar. Se utiliza la palabra en hebreo. Es quitada tu culpa, o es expiada tu culpa, mejor dicho, pero la forma más correcta de decirlo dice, es quitada o es redimida tu culpa y limpio tu pecado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es bíblico. ¿Quién dijo que cubrirse en la sangre del Señor no es bíblico? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre.
de Jesús, ¿cierto? En quien tenemos redención. Ahí dice claramente la palabra redención, redimir. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Gloria al Señor para siempre. O sea, el Nuevo Testamento vuelve a decir, ¿cierto?, que hay una redención, hay una limpieza, hay una manera de cubrir, ¿cierto?, el pecado que mora sobre la criatura. Gloria a Dios. Esto se hizo una vez para siempre. Pero esa sangre sigue estando vigente. O sea, no es porque el Señor murió una sola vez, ¿cierto? Nosotros pensamos que ya no tenemos otra opción de clamar a su sangre. No, la sangre sigue estando intacta, vigente. Una sangre que tiene vida, bendito sea el nombre del Señor. Y en Hebreos, por ejemplo, capítulo 9, versículo 14. Hebreos, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, mira, santifican para la purificación de la carne, gloria a Dios, esto es lo que se hacía, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y se hacía en el tiempo, ¿cierto?, que se escribió esta carta a los hebreos, porque el templo aún todavía no se destruía. Versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, propiciará, expiará, quitará, perdonará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, hermano querido, más bíblico no puede ser, por hermano querido. Entonces, ¿es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? Por supuesto que sí. No es algo esotérico, no es invocar los demonios, no es utilizar brujería, nada de esas cosas. Al contrario, la Biblia respalda desde el Génesis hasta el Apocalipsis que la sangre de Jesucristo está vigente. Y nosotros cuando nos cubrimos su sangre es para protección divina. Y esa sangre nos sigue perdonando, nos sigue limpiando. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros, me parece que Juan 1.9, se vino recién a la mente. Gloria al Señor para siempre. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, ¿cierto? Todos somos pecados. Pero versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La expiación, la redención, la propiciación de nuestro Señor Jesucristo ha cubierto nuestros pecados. Los cubrió hace 2000 años atrás y los sigue cubriendo siempre hasta el día de hoy. Si confesamos nuestros pecados y si recurrimos nosotros a su sangre, esa sangre está vigente para perdonar cualquier pecado, hermano querido. Miren lo que dice la palabra, el significado de la palabra kafar. Significa cubrir, expiación, purificación, limpiar, redimir, perdonar, quitar, reconciliar, remediar, anular, corregir y cancelar. Bendito sea el nombre del Señor. Todos esos beneficios tenemos nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso ha sido la palabra, hermanos queridos. Espero que Dios les bendiga mucho, que esta pequeña reflexión, ¿cierto?, de su palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom Alejem. Paz para todos ustedes. Amén.